Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro estudio de miércoles de estudio y oración. Espero que ustedes en casa ya hayan tenido su momento de adoración y oración. Es así que ahorita nos disponemos a tener nuestro estudio. Pero antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus bendiciones, Padre, porque nos has permitido la vida y la salud hasta este momento, Padre. Y en esos momentos nos permites estar virtualmente reunidos, Padre, para adorar tu santo nombre. Te pido que nos dirijas mediante el estudio, Padre, y que podamos encontrar en tu palabra aquellas palabras de fortaleza, aliento, sabiduría, Padre. Que tú estés trabajando en nuestro ser, Padre, para que tu Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestro corazón, Padre, y podamos cada día poder vivir conforme a tu palabra, cada día vivir confiando en ti, Padre, hallando fortaleza en ti. Padre, te pido que estés con mis hermanos en sus casas, Padre, en donde quiera que estén, que tú estés cuidando sus cuerpos, Padre, que estés dando salud a sus vidas, estés proveyendo para las necesidades de sus hogares, Padre, que tú estés con ellos, Padre, también en medio de sus preocupaciones, que tú estés fortaleciendo a cada uno de ellos, Padre. Gracias por tu amor y misericordia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a continuar el estudio que hemos estado llevando los miércoles. El día de hoy estamos en el capítulo 6, ya iniciando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y vamos a estar abarcando los versos del capítulo 6 del 1 al 15. Así que vamos a ir leyendo conforme vamos comentando el texto. Dice el verso 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hasta aquí, como es distintivo en el Evangelio de Juan, usa aquella frase después de esto para cambiar de un escenario a otro, de una historia a otra. Ahora, hay que tener en claro que del capítulo 5 al capítulo 6 hay una distancia de meses, probablemente una distancia de un año, ya que en el capítulo anterior, en el capítulo 5, nos indica que hay unas fiestas, pero no identifica qué tipo de fiesta es, cuál es la fiesta de los judíos. Así que dependiendo de la fiesta que ésta se tratara, depende la distancia de tiempo entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Si, por ejemplo, estamos hablando acerca de la fiesta de los tabernáculos, podría haber una distancia de 6 meses. Pero si se refiere a la Pascua, entonces hay un tiempo distante de un año. Así que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 hay meses de diferencia. Lo primero que tenemos que tener en claro, esta no es una lectura cronológica en cuanto al día siguiente, sino que es de una historia a otra el cambio después de esto. Entonces después nos identifica el cambio de lugar. Fue al otro lado del mar de Galilea. También es de esperarse que en el transcurso de estos meses ya no estuviese propiamente en Jerusalén, sino que se estuviese moviendo en sus alrededores, y va al otro lado del mar de Galilea y señala el de Tiberias. Ahora, es muy interesante también que usted en casa pudiese seguir la lectura en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En el Evangelio según Mateo, usted puede encontrar esta misma historia en el capítulo 14, del 13 al 21. En el caso de Marcos, en el capítulo 6, verso 30 al 44. Y en el caso de Lucas, en el capítulo 9, del verso 10 al 17. Podrá encontrar, si usted va siguiendo la lectura en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, va a encontrar algunas particularidades, algunas características importantes en cada evangelio que vienen a complementar la historia. Recuerden que cada evangelista está narrando su historia según la perspectiva que él está analizando. Así que esto nos podría dar mucha luz en la historia. Ahora, nos narran
que al pasar del otro lado venía una multitud detrás de él. Esta multitud venía siguiéndonos, nos aclara aquí Juan, porque veía las señales que hacían los enfermos, los milagros que Jesús venía haciendo en la vida de aquellos que estaban enfermos. Sabemos que en el ministerio en Bethesda ahí sanó y estuvo haciendo sanidades. Entonces las personas habían visto lo que Jesús estaba haciendo y definitivamente estaban impresionados en las señales, en las obras, en los milagros que el Señor Jesús estaba realizando. Esa es su motivación por la cual deciden ir detrás de Jesús. Y Mateo, en el capítulo 14, verso 13, nos indica que le siguieron a pie. En el Evangelio de Juan no nos dice ese detalle, pero al ir a Mateo podemos encontrar que esta gente le siguió a pie. También podemos encontrar algunas otras características. En el verso 14 de Mateo 14 nos dice que el Señor Jesús tuvo compasión de ellos. Y es esa compasión que siente Jesús por los suyos. Y hay que tener en cuenta que Jesús es Dios, si bien está en ese momento ejerciendo un ministerio aquí en la tierra y se ha encarnado y está caminando entre los hombres, pero sigue teniendo compasión por sus criaturas. Así que vamos viendo las características de cada uno de estos evangelios. Esta gran multitud veía esas señales y decide seguir al Señor Jesús. Yo creo que muchas personas han seguido la vida cristiana o se han unido a algún movimiento cristiano debido a ver las grandes cosas que Dios hace en la vida de las personas. Algunas personas tenemos historias que hemos vivido, donde hemos visto el poder de Dios, y entonces nuestro corazón se conmueve, nuestro corazón entiende que es necesario seguirle a Él, pero vamos a ver en el resto del camino que algunas veces nos podemos quedar solamente en el punto de admirar a Jesús como alguien que tiene poder para sanar a las personas. Sigue diciendo en el verso 3, Juan capítulo 6, verso 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Algunos comentaristas han dicho que probablemente, agotado del trabajo, agotado de estar viajando de ciudad en ciudad, así como Jesús solía hacer, apartarse con los suyos y tomar un tiempo para interactuar con ellos, para retroalimentar a los discípulos, para poder también enseñar a ellos en base a lo que estaban viviendo. Probablemente se sienta en el monte también para tomar un momento de descanso, apartado de la multitud que solía seguirle. Dice en el verso 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Verso 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En este verso 5 podemos ver que el evangelista solamente toma el evento de que Jesús nota la gran multitud y inmediatamente señala la preocupación de cómo poder alimentar a tanta gente. El número lo veremos más adelante, pero sabemos que es una cantidad muy fuerte, más de 5,000 personas. ¿Dónde compraremos pan para tanta gente? Sabemos que la motivación de estos hombres era la sanidad, así que muy probablemente venían con ellos algunos enfermos. Si nosotros fuéramos a los otros evangelios, podemos encontrar, por ejemplo, en Marcos 6:34, que Jesús tiene compasión de ellos y entonces decide enseñarles. Se pone
a predicarles. Dice que los ve como ovejas que están sin pastor. Y entonces procede a hablarles del reino, según señala Lucas 9:11. Entonces, en ese periodo de tiempo, en ese momento entre que llega la multitud y se señala la necesidad, empieza el Señor a sanar enfermos, a predicar sobre el reino, y está en medio de esa actividad. Ahora, la pregunta que le hace a Felipe no es porque el Señor Jesús esté preocupado en qué va a comer esa gente. Sabemos que al ser Dios, Él tiene un total dominio de todas las cosas, tanto del tiempo. Nos ha mostrado que tiene poder sobre la naturaleza, nos ha mostrado que tiene poder para sanar enfermos. La preocupación no es de Jesús cómo alimentar a esa gran multitud. Esta pregunta va más bien a hacer reflexionar a Felipe, a hacer que sus discípulos vean la magnitud del problema. Hay más de 5,000 personas que atender y no hay cómo sostener esa necesidad. Ahora, también es bueno señalar que el personaje que menciona Juan, el evangelista, es Felipe. Felipe es el mismo, el que se acerca con cierta incredulidad, preguntándose, ¿será que puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Será que es posible que este sea el Mesías? Cuando su hermano se había acercado a él, Andrés, y le había dicho, hemos encontrado de aquel que ha hablado Moisés y los profetas. Entonces es el mismo Felipe que aquí se acerca Jesús y le dice, ¿y cómo vamos a solucionar esto? Es el mismo Felipe al cual se le prometió que iba a ver los cielos abiertos y los ángeles que descendían sobre Jesús. Esto lo podemos ver en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 51. Así que es ese mismo Felipe, el cual ahora se le interroga, se le hace pensar, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? Verso 6. Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. El evangelista toma el cuidado de hacernos notar que la pregunta que estaba haciendo Jesús a Felipe iba en beneficio de Felipe. Buscaba incrementar la fe de Felipe. Al preguntarle, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe definitivamente tuvo que haber volteado a las multitudes y haberse preguntado en sus adentros, ¿cómo vamos a sostener a tanta gente? Esta pregunta le va a llevar a admirar más adelante el gran milagro que Jesús se propone hacer. Porque nos señala el evangelista que Jesús sabía lo que iba a hacer. Y si sabía lo que iba a hacer, también sabe lo que sigue en la historia. Verso 7. Estamos en Juan capítulo 6, verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Señala una cantidad que equivale aproximadamente a 8 meses de trabajo de un jornalero. 200 denarios. Un jornalero normalmente ganaba un denario por día. Así que alrededor de 8 meses de trabajo. 8 meses de trabajo no daría para alimentar a tanta gente. Y esto era lo que pudo haber preocupado a Felipe. ¿Cómo podremos alimentar a tantos? Podemos notar en los evangelios sinópticos que los discípulos sugieren, vamos a dejar que ellos se vayan, vamos a despedir a la gente para que vayan a los pueblos, a las aldeas y puedan conseguir dónde dormir y puedan conseguir qué comer, porque ya la noche se estaba acercando. Así que esa preocupación que tienen de cómo alimentar a tanta gente
ellos empiezan a buscar algunas alternativas. Mientras que ellos están buscando las alternativas, Jesús sigue con su trabajo de sanar enfermos, de predicar sobre el reino de los cielos, y muy seguramente les está explicando lo mismo que le dijo a Nicodemo en el capítulo 3: nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Así que esa es su ocupación de Jesús. Su preocupación principal es que las almas se salven, mientras que los discípulos siguen preocupados por el asunto del pan. Y esto es propio de cada ser humano, preocuparnos de las cosas terrenales. Pero Jesús, siendo Dios, ve más ahí de las necesidades terrenales, y entonces se preocupa de algo más trascendente, que es el destino final de las almas. Así que Él se concentra en poder darle ese beneficio a las personas, de poder encontrar la salvación por medio de Él, y así experimentar en un tiempo futuro el llegar al reino de los cielos. Podemos leer entonces en el verso 9. Aquí está un muchacho, verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, el cual es el mismo que encuentra a Felipe en el capítulo 1 y lo lleva delante del Señor Jesús para decirle: este es del que habla Moisés y los profetas. Es interesante también ver que esos dos personajes, Felipe y Andrés, se encuentran juntos más adelante en el mismo evangelio, presenciando otro evento milagroso, y ellos tienen mucha cercanía. Entonces Andrés viene a Jesús, es hermano de Simón Pedro, y le dice: aquí está un muchacho, una persona joven, una persona aproximadamente 15, 17 años. Y es necesario que también notemos lo que trae este joven. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Algunos comentaristas señalan que ese es el alimento de los pobres, y que muy probablemente este muchacho sea un esclavo o una persona muy pobre, el cual trae un alimento muy sencillo, una torta de cebada, 5 panes, señala el evangelio, y 2 pececillos, algo para ponerle a la torta, nada más para que pudiese sobrellevar, mitigar ahí el hambre. Y esto obviamente le pareció a los discípulos, especialmente a Andrés, que está señalando al muchacho, poca cosa para tan grande necesidad. Nos dice este evangelio en el verso 9, en su última parte: ¿qué es esto para tantos? Realmente 2 pececillos y 3 panecillos no son suficientes para más de 5,000 personas. Es evidente que este pequeño almuerzo no podría solucionar tan grande problema que veían enfrente. Y yo creo, hermanos, que también nosotros nos hemos visto en esta situación. Tenemos un problema muy grande y no encontramos solución. En ocasiones nos vemos ante dificultades y la aparente solución que tenemos en las manos, o lo que podríamos hacer con nuestras fuerzas, no bastan para poder solucionar el problema. Es ahí cuando el hombre está limitado, cuando está fuera de nuestro alcance humano, que se puede manifestar la gloria de Dios, el poder de Dios, para que delante de los ojos del hombre no quepa dudas de que Él es todopoderoso y que Él está al pendiente de los suyos. Note lo que dice el pasaje. ¿Qué es esto para tantos? No es nada. Evidentemente es insuficiente. Verso 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Aquí las personas, o al menos la orden que da Jesús, es que se dispongan para el almuerzo, que se recuesten. Y entonces, según la práctica oriental, pues solían recostarse
para alimentarse. Esa era la práctica del tiempo. Así que Jesús manda y dice que se pongan cómodos, que se sienten a la mesa, en otras palabras, para que se les pueda servir el alimento. Y es impresionante la seguridad de Jesús. Claro, impresionante para nosotros, seres humanos, que estamos limitados, que no vemos más ahí que el momento. Pero Él, conociendo los tiempos y sabiendo lo que iba a hacer, Él actúa con plena seguridad. A pesar de que le han señalado que es muy poco lo que tienen en las manos. Cabe señalar también que este muchacho que trae los panes de cebada y los peces, muy probablemente el joven se haya acercado voluntariamente trayendo esos panes, en su inocencia, buscando contribuir para la necesidad. Es muy probable que los discípulos, mientras que Jesús estaba sanando y estaba predicando sobre el reino, que los discípulos, preocupados, viendo la necesidad, estaban viendo cómo Él iba a hacer para alimentar a las personas que estaban ahí reunidas, y entonces se topan con este muchacho. También es necesario señalar que está en una zona desierta, lejos de la ciudad, lejos de las aldeas, porque Jesús había decidido apartarse lejos del bullicio para estar con los suyos, con sus apóstoles. Entonces está apartado, está lejos de la multitud, y está este joven, ese niño, muchacho, con estos panes, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y Jesús dice: mándelos a que se recuesten para que coman. ¿Cómo se sentiría usted? Creo que muchos temblaríamos de preocupación, preguntándonos: ¿qué va a hacer el Maestro? ¿Qué va a hacer Jesús para poder suplir tal necesidad? Y creo que todos hemos estado en algún momento preocupados, pensando: Señor, ¿cómo me vas a ayudar ahora en este momento? Estar a la expectativa. Dice el verso 11. Bueno, el número que señala, antes de pasar al verso 11, en el verso 10, recostaron como el número de 5,000 varones. Esta también es una práctica judía, señalar o contar por los varones. No señalan cuántas mujeres y cuántos niños. Nos marca que son como 5,000 varones. También no es un número cerrado, no son 5,000, son como. Y sabemos que hay niños, y que muy probablemente están ahí también las esposas de los varones, porque el muchachito que se acerca pues hace entender que hay no solamente varones adultos. Así que muy probablemente estamos ante una multitud mayor a 15,000 personas, tomando en cuenta que hay mujeres y niños. Algunos han citado que es un grupo mayor de 20,000, podría ser. Así que es una gran cantidad que es recostada, y los sinópticos nos señalan que los recuestan de grupos de 50 y en grupos de 100 personas. Y ahí está esa gran multitud lista para recibir los alimentos. Me viene en la mente a un personaje muy especial, George Miller, el cual redacta que en ocasiones se sentaban los niños de su orfanato a comer, y aquellos colaboradores que están trabajando con él saben que no hay nada para servirle a los niños que están en la mesa. Pero él, como solía acostumbrar, Miller se pone a orar, y en una ocasión cuentan que llegó el panadero trayendo pan, y este hombre se sentía inquieto en su panadería y tenía esos panes, y sentía la necesidad de llevar de comer ahí, aunque no sabía él que no había nada para comer en aquella ocasión. Esa necesidad que lo inquietaba lo lleva a llevar alimento a estos niños, y ahí encontraron suplida su necesidad. Así que esta escena me viene a la mente algo parecido. Dios sigue viendo por los suyos. Entonces, teniendo un número y sabiendo lo que estaba pasando, verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían.
Hay muchos puntos interesantes en este verso 11. Podemos ver a un Jesús no mencionando ninguna frase donde demuestre su autoridad, su poder. No vemos a un Jesús haciendo una oración espectacular. No nos señala el evangelista que el Señor Jesús estuviese declarando o diciendo algunas palabras ahí impresionantes. Simplemente con sencillez el Señor Jesús tomó estos panes. Y lo otro que hay que señalar, que siendo Él Dios, Él en su posición de hombre da gracias por los alimentos. Yo creo que, hermanos, siempre debemos estar dando gracias por los alimentos. No tenemos que esperar ese momento de escasez. No es necesario, no debe ser necesario que nosotros estemos en un momento de necesidad para reconocer que los alimentos son algo necesario y que los alimentos son un milagro de Dios. Cada día, hermanos, que nosotros vemos, cada día que Dios nos presta para vivir, debe ser un motivo para que nosotros digamos: Señor, gracias por este día que me estás dando. Gracias por estos alimentos que me estás proporcionando. Yo creo, hermanos, que nosotros debemos tener esa sensibilidad. Y el Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo muy claro. El Señor Jesucristo nos está dando la muestra de lo que nosotros debemos hacer, cuanto más nosotros que somos simples criaturas, sujetas a un Creador. Personas que estamos en espera de que nuestro Señor provea esos alimentos. Así como aquellos hombres están recostados, listos para recibir el alimento, confiados en que Jesús les daría de comer. Después dice el texto: lo repartió a los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y entonces el Señor se dedicó a partir el pan, partir los peces. Los discípulos tomaban la parte, iban y se lo daban a la gente que estaba ahí recostada. Entonces eran los discípulos que estaban ministrando a las multitudes, sirviendo a las multitudes, y las multitudes comían y comían, y llegaron al punto de que quedaron satisfechos. Comieron, dice el evangelista, cuanto querían. El Señor, cuando bendice, por poquitos. El Señor no bendice escasamente. Cuando el Señor actúa en abundancia. Todos aquellos que hemos aprendido a depender del Señor, hemos visto la mano poderosa sosteniéndonos en las necesidades. El Señor nos ha demostrado muchas veces que Él tiene el poder para sustituir, para suplir esos alimentos. Me acuerdo en una ocasión, estábamos mis hijos, mi esposa y yo, en la mesa después de un culto, y yo quería enseñarles a mis hijos que Dios tiene poder. Entonces, en aquella ocasión que no teníamos nada para comer, le dije: hijos, vamos a orar. Yo pude haber orado en silencio y esperado en Dios, pero yo quería que ellos aprendan que necesitamos venir a Él. Y estábamos orando cuando una persona habló a la puerta y dijo: ¿se encuentra el pastor? Y pues salí para ver cuál era la necesidad. Y en aquella ocasión esa vecina traía unos peces. Ella no sabía nuestra necesidad, no conocía por lo que estábamos pasando. Sin embargo, estoy seguro que Dios movió a esa persona para que pudiese llevar los alimentos en aquella ocasión. Y mis hijos vieron la mano poderosa de Dios y ellos dijeron: Dios contesta la oración, asombrados. Y ellos han aprendido esa lección. Dios contesta la oración. Y Dios puede dar ese alimento. Y nosotros tenemos que aprender a depender de Él en medio de nuestras necesidades y tribulaciones. Y Dios va a usar a las personas para que venga ese alimento. Y vamos a continuar con nuestra lectura. Dice: comieron cuanto querían. Verso 12. Cuando se hubieron saciado, cuando estuvieron llenos, no quedaron con hambre.
cuando estaban satisfechos, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y aquí hay muchos datos interesantes. El Señor manda a sus discípulos a que recojan los pedazos. ¿Qué pedazos? Muy probablemente las personas que estaban comiendo, ya que se encontraron satisfechos, pues dejaron ahí asentados los pedazos de panes que ya no querían, los pedazos de peces que ya no iban a poder comer. Ellos agarraron hasta saciarse, y lo que quedó en sus platos ahí los dejó. Y entonces van los discípulos y recogen, porque el Señor ordena que no se pierda nada. Y yo creo que también esa es una lección muy valiosa para nosotros los creyentes. A veces nosotros tenemos en abundancia y dejamos que las cosas se descompongan. Permitimos que los alimentos que Dios ha provisto se pierdan. Y eso no debe suceder. Nosotros debemos ver si lo que Dios ha provisto ha suplido nuestra necesidad, y debemos entender como buenos mayordomos que aquella cosa que tenemos de más, que Dios ha provisto y ha provisto en abundancia, no es para que lo tengamos ahí almacenados para que se descomponga, porque esa no es la orden que el Señor da. El Señor nos ha enseñado en las Escrituras que los alimentos no se almacenan para que se pudran. Eso es un error que podemos cometer como creyentes. Podemos ver en el maná provisto en el desierto, la orden no es de que agarren cuanto puedan y no importa que se descomponga, no, agarren lo que necesiten, lo demás déjenlo ahí. ¿Por qué? Porque hay personas que lo iban a necesitar, y aquellos ambiciosos que habían acumulado de más maná, pues se descompuso, porque no era el plan de Dios que usted almacene más de lo que usted necesita. Entonces debe haber en nuestro corazón un pensamiento misericordioso por los necesitados. Hay una instrucción bíblica también. Cuando iban cosechando, dejaban también parte de la cosecha o lo que caía para aquellos necesitados vengan y tomen. Las personas pobres, las personas necesitadas sabían que contaban con aquellos alimentos para su sustento. El Señor ha pensado en los pobres. Ha pensado suplir la necesidad de los que menos tienen por medio de los que más tienen. Por eso aquellos que han sido bendecidos en abundancia no deben guardar para sí ese alimento. La orden no fue: díganle a aquellas personas recostadas que tomen lo que dejaron y se lo lleven para el camino. La orden no fue: dejen ahí los pedazos de panes que se descompongan y ahí déjenlos total. No, la orden es: vayan y recojan esos pedazos para que no se pierda nada, para que nada se desperdicie. Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora también hay que señalar esto. ¿Cuántas cestas recogieron? Es interesante ver que hay 12 cestas. Algunas personas preguntan: ¿y de dónde sacaron esas cestas? Esas cestas probablemente eran llevadas por los discípulos para cargar alguna provisión, alguna muda de ropa, para llevar algunas cosas. Algunos señalan que el texto nos indica que eran unas cestas portables, algo que podrían cargar. Si esto es así o no es así, es bueno que señalemos que hay 12 cestas, una cesta para cada apóstol. Esas 12 cestas que se recogieron, lo que se señalaba era que no se pierda nada. Así que esas cestas no se quedaron ahí. Evidentemente, esas cestas eran para cada uno de los apóstoles. De lo que Dios derrama para el pueblo y que da en abundancia, el pueblo también regresa y da para el sostenimiento de aquellos que ministran. Recuerden que señalamos que los que estaban sirviendo al pueblo eran los 12, y al final ellos reciben esa retribución y recogen para su sustento.
12 cestas de pedazos que habían quedado a aquellos que Dios había dado en abundancia. Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estos hombres han visto satisfecha su necesidad, ya están llenos, muchos han sido sanados, han visto el poder de Jesús y ellos están maravillados de lo que Jesús está haciendo. Cabe también señalar que está cerca también la Pascua de los judíos, y entonces habían algunas personas que venían viajando, algunos peregrinos, y entonces en aquella ocasión, y muy probablemente se habían juntado a aquel grupo, algunos peregrinos, y habían visto aquellos milagros que Jesús había hecho en las multitudes, tanto sanar a los enfermos como también haber dado el alimento. Imagínense si estuviésemos ante un gobernador de esa magnitud, o aquella persona que esté jugando para la candidatura, está como candidato a gobernador de nuestra ciudad, y viéramos que tiene la capacidad de estar sanando las dolencias, cubriendo las necesidades del hombre, dándonos los alimentos, estaríamos felices. ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos a hacerlo nuestro gobernador, porque una persona así conviene para las necesidades de los hombres. Y estos personajes ven en Jesús a alguien muy poderoso que puede suplir sus necesidades. Están viendo en Jesús a ese profeta, muy probablemente que señala Deuteronomio. Un profeta que puede venir, Deuteronomio 18:15. Voy a darle lectura, dice de la siguiente manera: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y es Moisés, y se dice que va a levantar a otro profeta como Moisés, alguien poderoso que hacía grandes señales, y entonces esos hombres voltean a ver hacia esa promesa y dicen: bueno, este es el profeta. La mujer samaritana también vio en Jesús aquel profeta, si podemos recordar. Vio en Jesús aquel profeta que habían profetizado con anterioridad, y eso había motivado a la mujer samaritana, y la mujer samaritana había ido y había compartido y había dicho: he encontrado aquel profeta. Podemos ir capítulos antes, en el capítulo 4, aquí en el Evangelio de Juan, donde nos encontramos, y vamos a encontrar en el verso 19, el verso 19, que la mujer samaritana ve a Jesús y dice: bueno, este ha de ser el profeta. Vamos al capítulo 4. Vemos el contexto, ya hemos estudiado este capítulo, pero está la mujer samaritana, se encuentra con el Señor Jesucristo, empieza una charla con la mujer samaritana, le indica a Jesús que ha tenido otros maridos y el que tiene actualmente no es su marido, y entonces ante esto la mujer se asombra y le dice en el verso 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Y sigue charlando con él, y el Señor le dice que llega el tiempo en que no se adorará ni aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Verso 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús le señala, verso 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vemos que la mujer samaritana pasó un paso más adelante que aquella multitud,
que estamos viendo en el capítulo 6, no solamente vio a Jesús como un profeta, sino que también lo ve como el Mesías, porque cuando le declara el Señor Jesús esas cosas, inmediatamente va y habla con los habitantes de aquella ciudad y les declara que ha encontrado al Mesías. Pero no solamente se quedan con esa idea del Mesías, podemos ver más adelante, ya en el verso 25, más adelante la multitud reconoce, ya no solamente por el testimonio de la mujer, sino al haber visto al Cristo, al ver actuar a Jesús, la gente reconoce que Él es el Salvador. Verso 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ese es el reconocimiento, lo que pasó en aquella ocasión cuando Jesús estuvo con los samaritanos. Ahora, donde estamos en el capítulo 6 de Juan, la multitud solamente llegó a ver a Jesús como el profeta. Probablemente Él sea el profeta. Tal vez algunos pensaron que sea el Mesías, pero ninguno logró cruzar más allá de esto. Verso 15 en el capítulo 6. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. ¿Por qué Jesús no permite que lo hagan rey? ¿Por qué no permite que la multitud se acerque y lo tome y lo cargue en sus brazos y lo lleve y diga: este es nuestro rey, y lo lleve entonces ante los romanos y declaren: este es el rey que estábamos esperando? ¿Por qué no hace esto la multitud? Bueno, esto hubiese desarrollado un problema tremendo, porque entonces los militares romanos lucharían en contra de esta multitud y terminarían con ellos. ¿Por qué? Porque si bien le están permitiendo a los judíos continuar con su culto, continuar con sus tradiciones, respetar a sus líderes religiosos, pero están bajo la autoridad romana. Cualquier insinuación de tener un rey provocaría la ira del imperio romano. Solamente hay un rey y este es el César. Así que esta gran multitud no logra tomar a Jesús en brazos. Jesús se aparta otra vez en el desierto a solas, dice nuestro verso 15. Volvió a retirarse al monte él solo. No es el objetivo de Jesús, no era el objetivo en ese momento de Jesús hacerse rey terrenal y suplir aquellas necesidades terrenales, porque esos hombres tendrían que morir. Esos hombres solamente estaban viendo aquella necesidad material. Esos hombres nada más veían a un profeta que estaba haciendo señales espectaculares, milagros que otros no podrían hacer. Veían probablemente, porque señala el texto que platicaron entre ellos, si ven los sinópticos, probablemente solamente lo están reconociendo como el Mesías, pero quieren un gobernador, un rey que gobierne este mundo material, y no están pensando en el reino celestial que ya había predicado el Señor Jesucristo, y entonces eso está fuera de los planes de Dios. No desea en ese momento dar ese paso, así que es necesario que el Señor se escabulla, desaparezca de las multitudes y se retire nuevamente al monte solo. ¿Dónde están sus discípulos? Podemos ver los sinópticos, que el Señor envía a los discípulos y les dice que se suban a la barca y se vayan, y Él les iba a alcanzar. Pero Él necesitó apartarse un momento a solas. ¿Qué hacía el Señor a solas? Sabemos muy bien que el Señor tenía la práctica de irse a solas para orar y estar en la presencia de Dios. Hermanos, hasta aquí es nuestro estudio el día de hoy, pero vamos a aplicarlo a nuestra vida. Hemos visto a lo largo de esta porción cómo Jesús actuó de forma maravillosa, de tal forma que nadie dudara de que Él era enviado de Dios.
Algunos hombres no alcanzan a pasar de esta escena como que Jesús fue alguien muy importante, que tenía grandes poderes. Algunas creencias judías o algunas historias judías dicen que Jesús había mencionado unas palabras ahí mágicas y había obtenido mucho poder y era un profeta muy poderoso, pero no precisamente el Mesías o el Salvador. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos a Jesús? Jesús en una ocasión le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes qué ven en mí? Si bien sabemos que Dios sigue supliendo nuestras necesidades materiales, si bien sabemos que sigue teniendo ese poder, que no ha cambiado, sabemos y confiamos en Él. Pero la invitación, o lo que nos invita a esta porción, es ver a Jesús más ahí de un simple sustentador material. Recurrir a Jesús como Él solía hacer para tener comunión. Buscarlo como a Dios. Reconocerle como ese Dios verdadero, ese verbo que dice al principio del Evangelio, que ha encarnado y que vino a este mundo y que ha dado salvación. Y entonces, si nosotros entendemos la magnitud de quién es Jesús, esto nos motivará a propagar el Evangelio y entonces compartir a otros de la importancia de reconocer a Jesús como el Salvador. Algunas personas se acercan a nosotros y nos dicen: ora porque tengo a una persona enferma. Es bueno orar por los enfermos, pero es necesario señalarles el camino al reino de los cielos. Jesús, el único camino al reino de los cielos. ¿Qué podemos aprender también de esa historia? Tenemos que aprender a ser agradecidos con el sustento diario que nos da el Señor. Tenemos que aprender a dar gracias, no solamente orar como una práctica religiosa, sino que con toda sinceridad de corazón decir: Señor, gracias por este alimento que has puesto en mi mesa. ¿Qué podemos aprender? También podemos aprender a compartir. Si Dios nos ha dado en abundancia, tenemos para suplir nuestra necesidad, entonces tomemos aquello que Dios nos ha dado de más allá de nuestra necesidad, y aprendamos a compartir a los demás. No seamos egocéntricos, no pensemos solamente en nosotros. El creyente no debe ser una persona que peque por gula, que coma por comer. Debemos aprender a comer nuestra necesidad y también tenemos que aprender a tomar de esto y darle a los otros. Como creyentes debemos tener un corazón no avaro. No debemos estar buscando acumular riquezas en este mundo. ¿Para qué quiero tener tantas riquezas? Al fin y al cabo no me las voy a llevar. Y yo creo que la pandemia que estamos viviendo en la actualidad nos lleva también a reconocer esto. Muchas personas mueren y están dejando sus propiedades, no se las están llevando. Nosotros debemos aprender a compartir de lo mucho que da el Señor. Esto es lo que nos enseña el pasaje a nosotros como creyentes. Aprendamos a dar gracias de corazón. Aprendamos a compartir de lo que Dios nos ha dado. Aprendamos a reconocer que Dios va más ahí de las fuerzas humanas, que podemos confiar en Él para las cosas que están fuera de nuestro alcance. También nos enseña esta porción que debemos venir a Él reconociéndole que Él es Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este momento que nos das, en el cual pudimos meditar en estos textos, Padre, y hemos extraído enseñanza para nuestra vida. Padre, ahora ayúdanos a poder llevar en práctica. Padre, te pedimos por el pan de cada día, que en estos momentos que estamos enfrentando el mundo entero, Padre, tú estés supliendo la necesidad de los tuyos y también podamos compartir a los demás. Padre, te pido por cada iglesia, Padre, para que también tomen en cuenta que Dios ha suplido sus necesidades y da en abundancia a los miembros de las iglesias, pero también tienen que dar ellos a aquellos hombres que están puestos para ministrarles. Padre, ayúdanos a tener un corazón humilde, un corazón dadivoso. Padre, ayúdanos a ser creyentes, no solamente de nombre, Padre, sino creyentes que puedan ser visibles. Permítenos ser luz en medio de este momento que estamos viviendo, Padre.
Gracias, Padre, porque tú eres bueno y has estado con nosotros y nos acompañas cada día y nos ayudarás a atravesar este momento. Gracias por tu amor y misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos viendo en el próximo culto.